Your boy whipping in the line. Ooh, pull up in the coupe, don't got no time. Ooh. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a continuar en esta ocasión con lo que corresponde a las funciones de SQL Server. Como veíamos en la clase presencial, pues tenemos más de un tipo de funciones. Vamos a ver que SQL Server, cuando ustedes crean una base de datos, pues él también les hereda las funciones que ya vienen con la base de datos. A estas se le llaman funciones del sistema. Y si ustedes las expanden, pueden ver que en la base de datos, por ejemplo, en la base de datos servicios, bajo la parte que dice programación, tenemos un apartado o carpeta que dice funciones. Dentro de estas, ustedes pueden darle clic acá en funciones del sistema y pueden ver que tenemos clasificadas, y entre ellas tenemos, por ejemplo, las de fecha, getDate, que es una función muy común que hemos estado utilizando, se encuentra acá. Tenemos pues diferentes funciones que están clasificadas. Por ejemplo, tenemos matemáticas, tenemos de fecha, de texto, tenemos diferentes funciones. Pero también tenemos funciones que son creadas por nosotros, y estas pueden ser de dos tipos. Pueden ser funciones escalares, que son aquellas en las que ustedes meten un parámetro y la función devuelve un valor. Pueden meter uno o más parámetros. Y también tenemos las funciones de tipo tabla, que son aquellas que nos devuelven una colección agrupadas en un objeto de tipo tabla. Vamos a ver estas dos y vamos pues a ver que son muy sencillas y que de mucha utilidad. Vamos a comenzar con las funciones escalares. Vamos a crear una pues que nos va a devolver. Para empezar, vamos a hacer una que nos va a devolver los días en mora que tiene un cliente. Entonces vamos a comenzar insertando un fragmento de código. Es como ya hemos visto antes. Vamos al apartado función y buscamos la que dice función escalar. Vean de que nos agrega un fragmento de código igual que el que vimos en cursores. Está el nombre y pues también tenemos una sección en la que están definidos los parámetros. Esas están enclosadas entre paréntesis. Luego tenemos un apartado donde está inmediatamente después de la definición de los parámetros, que es el return. Y aquí nosotros pues podemos definir qué tipo de valor nos va a devolver esta función. Entonces return, en este caso tenemos que es una función, predeterminadamente viene que es una función entera, pero ustedes pueden también cambiarla por otro tipo de dato. Podría ser un decimal, un texto, según lo que nosotros pues en ese momento estemos tratando de generar. Luego tenemos esta parte que es asBegin, que es donde está el cuerpo de la función, y en esta pues es donde nosotros hacemos todo el procedimiento para devolver el valor que nosotros estamos buscando o deseamos que devuelva, y el return. Entonces en return nosotros devolvemos el valor que estamos buscando, y al final en la palabra end con estamos cerrando el begin, y por ende también estamos cerrando el cuerpo de la función. Entonces vamos a comenzar cambiándole en el fragmento. Bueno, aquí me he equivocado. Vamos a digitar nuevamente correctamente el nombre de la función. Vean de que vamos a crearlo en el esquema de VO. Ustedes podrían crearlo en cualquier esquema y le vamos a poner al nombre de la función días en mora. El primer parámetro que vamos a utilizar lo vamos a llamar cuenta, que es del tipo entero.
No, en esta ocasión solo vamos a ocupar uno, por lo cual borramos la coma y el siguiente definición de parámetro. Casualmente es return int, porque vamos a devolver un valor entero que serían los números de los días. Ven de que cuando cambiamos el nombre del parámetro en la parte superior, también lo cambia en la parte inferior. Y bueno, en la parte del retorno lo vamos a ver un poquito más adelante. Y vamos a comenzar entonces definiendo el cuerpo de la función. En esta parte, nosotros podemos también definir variables, como es esta que estamos digitando, que es el días mora, que es de tipo entero. Vean que también inicia con arroba, tanto como los parámetros, igual las variables, empiezan con días, perdón, con arroba. Aquí antes de ponerle declare, para que nos quite este mensaje de error. Y ahora vamos a, posteriormente haber definido las variables, vamos a hacer ya el select, o más bien la asignación con un set a la variable que acabamos de crear. Ven que ustedes digitan arroba, les pone tanto el parámetro que hemos definido como la variable. Vamos a asignarle set un valor, vamos a poner con set un valor al días en more igual, y vamos en este caso, cuando son consultas, lo enclosamos en un paréntesis. Entonces abrimos y cerramos paréntesis y vamos a definir un select que nos va a devolver lo que estamos buscando. Entonces escribimos select. Vamos a también a hacer un dative, porque vamos a obtener la diferencia de cuántos días de antigüedad tiene el registro que estamos, o el cliente, cuál es su mayor antigüedad. Entonces igual dative inicia y finaliza con un paréntesis, y el primer parámetro corresponde al tipo de dato, en este caso días, coma. Vamos a escribir el siguiente parámetro, pero como les mencionaba, un registro o un cliente podría tener más de un registro. Vamos a, quizás para que quede más claro y antes que nos salga mensaje o subrayado como error, vamos a poner el from, que es de la cuenta corriente, y vean que hay un error porque no he cambiado la base de datos, la cambiamos a servicios y ahora sí ya no está marcado como error. Y vamos a ver qué campo es el que nos vamos a utilizar. Como les mencionaba, puede ser que tenga muchos registros, pero nosotros queremos el más antiguo porque es el que nos daría la mayor antigüedad del registro. Entonces, como son los días en mora, necesitamos obtener entonces la menor fecha. Para esto vamos permítame. Vamos a utilizar la función min, igual va entre paréntesis, abrimos, cerramos, y vamos a utilizar la fecha de vencimiento. Con esto entonces estamos obteniendo el registro más viejo que podría, y ponemos coma para definir el siguiente parámetro de la función getDateIf, que se corresponde a la fecha límite. En este caso vamos a tomar la fecha actual, getDate, igual paréntesis cerrado y abierto y cerrado. Pero recuérdense que no es para todos los registros de la tabla, sino estamos pasándole un parámetro, lo cual quiere decir que los cálculos que vamos a hacer corresponden a un cliente en particular, por lo cual es necesario que restringamos la consulta a un solo cliente, si no estaríamos sacando el registro más viejo de la tabla, lo cual no es correcto. Entonces vamos a digitar where y la vamos a restringir al campo cuenta corriente, que sería igual al parámetro, que en este caso vean que lo sugiere de una vez, cuenta. Lo seleccionamos y con eso tendríamos entonces la consulta terminada.
Entonces, con esto únicamente nos faltaría entonces que nosotros hagamos, después que hemos hecho la asignación del valor a la variable, lo que nos queda entonces es hacer un return desde la función, que como hemos mencionado anteriormente, el return sería de tipo entero. Entonces vamos comenzamos, bueno, vamos a hacer return y con esto ejecutamos entonces la consulta, la creación. Vemos que nos la crea sin ningún inconveniente y nos queda entonces probar el funcionamiento. Pero ahora pueden ustedes ver antes, al lado izquierdo, en las funciones escalares pueden ver que aparece su nueva función y si le expanden los parámetros y dentro de parámetros el parámetro que fue definido, que es cuenta del tipo entero. Entonces vamos a hacer una consultita con la que vamos a probar esta función. Vamos a hacer un select. Vamos a hacer un top 100. Vamos a seleccionar la cuenta corriente. Y vamos a poner de qué tabla. Vamos a hacerlo de la cuenta corriente. Ahora vamos a utilizar la función. Recuerden que cuando son funciones escalares hay que utilizar el esquema, que el cual es DBO, que es el predeterminado, punto, y vamos a escoger la función. Vean de que en un principio si no, esto no nos va a aparecer, como cuando creamos cualquier objeto nuevo, recuerden que no aparece. Vamos a escribir el nombre y no aparece. Entonces vamos a pues actualizar el catálogo y ahora sí nos aparece la función y al abrir tenemos que agregar el paréntesis. Vean que nos dice que hay que ponerle un paréntesis o más bien un parámetro de tipo entero, que es la cuenta, y esto nosotros podemos pues tomar el que estamos utilizando en la cuenta corriente. Si hubiese más de una tabla que tenga ese campo en la consulta, tendríamos que especificar cuál. Sin embargo, en este caso es de la misma tabla. Le ponemos un alias y vamos a ponerle Díaz Mora. Y vean, tenemos pues los primeros 100 registros y tenemos pues los días de antigüedad o de mora que tiene cada cuenta. Sin embargo, vean de que en este caso, sin quererlo, pues vemos que tenemos un problemita porque por cada registro que existe para cada cliente nos va a devolver esa cuenta y nos va a poner la antigüedad más vieja, que en este caso son 171 días. Aquí está nuevamente la misma cuenta y aquí lo tenemos otra vez. Entonces lo que tenemos que hacer es podemos utilizar un distinct. Vamos a quitar el top y lo que nos va a devolver entonces van a ser todas las diferentes cuentas con su antigüedad. Va a tardar un poquito más, pero el resultado al final son cada cuenta con los días en mora que tiene. Entonces la función pues está haciendo lo que le pedimos. Podríamos haberle puesto un where y restringirlo específicamente a una sola cuenta. Fíjese, solo tendríamos un registro. En este caso pues hemos devuelto todos los registros de la tabla cuenta corriente con su correspondiente antigüedad. Entonces vamos quizá vamos a guardar esto. Vamos a crear otra función, solo que quizá vamos a reutilizar esta que acabamos de crear, la comentaríamos para seguir en la misma pantalla y vamos a hacer una nueva función igual que pues en la anterior. Vamos a insertar un fragmento de código.
Vamos a ver que la estructura es muy parecida. Solo va a variar para algunas cositas. Entonces vamos a utilizar ahora una que devuelve una tabla insertada. Vean de que pues es muy parecida la parte del nombre, la parte de los parámetros, pero ahora difiere, ya no devuelve un entero, un char, ni nada parecido. Nos va a devolver un objeto de tipo tabla que está definida, con este cel está queriendo el esqueleto al menos de la función, nos está pidiendo que vamos a devolver una función tipo tabla. Vamos a cambiar el nombre y vamos a poner que se llama datos mora. Vamos a definir un poquito más de los parámetros. Anteriormente solo utilizamos uno, hoy vamos a utilizar más parámetros. Vamos a definir el primero como la cuenta, que va a ser siempre tipo entero. Vamos a definir también el mes, que va a ser tipo entero. Vean que vamos separando cada parámetro, va separado por coma. Digitamos coma, otro parámetro. Ahí se vamos a poner que es el año, el cual también va a ser de tipo entero, coma. Y ahora eh, vamos a definir una variable para almacenar la tasa, que es la que le vamos a aplicar a una tasa anual, que vamos a convertir luego en una tasa diaria. Entonces, por la cantidad de decimales vamos a poner que es de tipo 4,2. Vamos a cambiar el nombre del return y vamos a decir que va a ser @mora, que es un objeto de tipo tabla que vamos a estar devolviendo. Inmediatamente del return definimos cuál es la estructura de esta tabla temporal que vamos a crear. Vamos a poner acá los campos que van a contener la tabla more. Vamos a tener una cuenta, un nombre, un saldo, la cantidad de días en mora. Para este días en mora vamos a reutilizar la función anterior para que vean que es factible reutilizar una función en la creación de una nueva. Entonces cerramos los paréntesis y ahí está la definición de la tabla. Luego asBegin, que es el inicio del bloque que va a contener la función. En esta sección, recuerden, hacemos el select o los cálculos que sean necesarios para cargar variables también. Por lo cual también en esta sección vamos a definir las variables de trabajo que vamos a utilizar. Este factor, por ejemplo, vean de que es un factor con muchos decimales porque es el que vamos a convertir, ese 10% que les mencionaba de tasa anual, lo vamos a convertir a un factor de interés diario. Entonces, el que es el cierre del bloque, y aquí vamos a hacer la definición de la variable factor, que va a ser, como les mencionaba, la tasa. Por ser porcentaje lo vamos a dividir entre 100 y este lo vamos a dividir entre 360 para que nos dé un factor de tasa diaria. Entonces vamos a hacer una consulta y vamos a empezar a asignar las variables. Esta consulta, a diferencia de la anterior, vamos a ver que podemos hacer una consulta tan complicada como sea necesaria. En este caso vamos a definir más de una tabla, no como el anterior que correspondía solo a una tabla. El interés moratorio es un dato que vamos a calcular también, que pues va a ser un factor matemático que vamos a hacer ahí para que vean que no necesariamente, como lo hicimos en la clase presencial, reutilizando una función, sino que lo vamos a hacer directamente en este select. Entonces vamos a definir primero el origen, un select from. Vamos a poner que vamos a utilizar el catastro, vamos a poner un alias C para obtener, por ejemplo, datos como el nombre. Luego vamos a hacer un join
con la tabla cuenta corriente, que es donde, recuerden, tenemos todos los registros adeudados de pago por cada cliente. Le vamos a poner cc de alias y hacemos la relación, donde c.cuenta corriente de catastro es igual a la cuenta corriente de la tabla cc, que le hemos puesto el alias de la cuenta corriente. Y vamos entonces a empezar a... Bueno, se recuerdan que en el anterior hacíamos uso de una sola variable y hacíamos un set y le asignamos el resultado de un select. En este caso, son más de una variable o más de un campo el que nosotros tenemos que cargarle con las variables. Entonces, no lo vamos a hacer con un set directamente, sino con un select. Un select, recuerden que ustedes pueden hacer la asignación de una variable con un registro, con un campo de un registro, con una operación o con pues una variable o retorno de otra forma, un campo. En este caso vamos a hacer @num, que es el nombre, lo vamos a igualar al nombre de usuario, que es del campo cuenta corriente, del catastro, perdón. Y como el nombre solo existe en el catastro, no necesitamos ponerle c.nombre, coma, y asignamos la siguiente variable. En este caso, vamos a asignar el campo saldo, que sería el sum. Esta variable saldo sería el sum de un campo que también se llama saldo. Entonces, sum saldo de la tabla cuenta corriente. Aquí, perdón, aquí está equivocado el nombre del parámetro. Lo cambiamos, coma, y vamos a la tercera variable. Esta variable sería los... perdón, que me cae un poquito. Vamos a arroba días. Y para este vamos a reutilizar una función que ya teníamos, que acabamos de crear en el punto anterior, en el ejemplo anterior. Y sería dbo punto días mora. Le vamos a asignar el parámetro, le espera una cuenta corriente, le vamos a asignar el de catastro, c.cuenta corriente. Ahora vamos con el siguiente, coma, y vamos a cargar los moratorios, que sería el interés moratorio que vamos a calcular, que como vimos en la presencial, lo hacíamos con una segunda función. En este caso no vamos a utilizar una función, sino que lo vamos a hacer con un cálculo directamente desde esta consulta. Entonces vamos a hacer igual y le vamos a hacer la multiplicación, como les mencionaba en la clase, que es el monto adeudado por el factor de interés y multiplicado también por el número de días en mora, que es el que estamos retornando con la función días mora. Entonces, vamos a hacer ese cálculo directamente. Hacemos sum del saldo, que sería el monto adeudado para el mes que estamos queriendo investigar, multiplicado por la función días mora, que nos va a devolver cuántos días tiene de antigüedad de mora. Le pasamos el parámetro de la cuenta corriente almacenada en catastro y lo multiplicamos también por el factor, que como hemos ya definido en el set anterior, corresponde al factor entre 100 y entre 360. Con esto nosotros tendríamos entonces ya calculado lo que corresponde a los intereses moratorios y solamente faltaría entonces que restringamos la consulta. Recuerden que estamos pasando parámetros en el que especificamos una cuenta en particular. Entonces le decimos que la cuenta corriente tenemos que especificarle de qué tabla. Le vamos a decir que de catastro es igual a arroba el parámetro que traemos, que se llama cuenta, y también le vamos a decir que nos calcule para un
mes y año en particular. Entonces le vamos a decir que el año de facturación es igual a otro parámetro que también ya tenemos, que se llama @año. Y por último vamos a restringir el mes de facturación y le vamos a decir que corresponde a la variable año mes. Con eso nosotros tendríamos entonces ya calculadas todas las variables que vamos a cargar posteriormente en la tabla temporal, pero vamos a cambiar realmente este c.cuenta_corriente. Nosotros podemos sustituirlo por el @cuenta, que es un parámetro que ya traemos. Eso nos va a simplificar la consulta porque no vamos a necesitar hacer un group by por ese campo. Igual vamos a sustituirlo, nuevamente se utiliza la función, en vez de c.cuenta_corriente, el @cuenta. Bueno, con esto tenemos la consulta ya terminada y solamente nos faltaría entonces hacer un select insert. Bueno, falta que hagamos group by por el nombre del usuario, que como ustedes ven es el único campo que no es una función agregada, no es un zoom ni nada parecido a eso, por lo cual es necesario que hagamos un agrupamiento por ese campo. Por eso que hicimos el parámetro cuenta y no utilizamos c.cuenta_corriente, porque hubiéramos tenido que hacer también group by por esto. Ahora vamos a hacer el insert select, que es una sentencia que ya ustedes vieron en la base de datos anterior. Solo que vamos a hacer un insert a la tabla temporal. En este caso se llama @mora y vamos a hacer un select, pero este select no es el resultado de una consulta, de un campo. Recuerden que un select ustedes pueden hacer también el obtener el resultado de una función o de una variable. En este caso tenemos que hacerlo en el mismo orden que está compuesta la tabla mora. Para el caso, el primer campo es cuenta, entonces el select va a ser obtener el valor actual de la variable @cuenta. Luego, coma, vamos con el siguiente campo que sería el nombre. Entonces sería coma, @nom. Vamos con el siguiente, coma. En este caso es el saldo. Y ponemos la variable @saldo, coma. Nuevamente el siguiente es días en mora, que es @días, coma. Y por último el cálculo de los intereses moratorios, que sería dado por la variable @morato. Con eso vemos entonces, o estaríamos cargando la tabla temporal y únicamente hace falta que hagamos el return de dicha tabla y para que lo muestre cuando nosotros la estemos utilizando en una consulta. Veamos que se ejecuta correctamente y solo faltaría que hagamos entonces una consultita que, como vamos a ver, es diferente al modo en que utilizamos la función del punto anterior, ya que este hace el comportamiento como una tabla, no como una función, aunque sea función. Entonces hacemos el select, todo, y tenemos que poner, recuerden, bueno, todo from, y tenemos que poner el esquema en el que ha sido creado. Si ustedes se van a tabla o funciones con valor de tabla, veamos que aquí está creada la nueva, la arrastramos y ahora faltaría entonces pasarle los parámetros. Entonces vean que nos dice cuáles son los parámetros. Sería necesario que nosotros tengamos el dato de una
de un registro. Vamos a modificar una consultita por acá. Esta la podríamos reutilizar y modificarla para obtener una cuenta que podamos someter a esta función. Para el caso tenemos esta función que es la 4423. Vamos a consultar qué mes y año tenemos pendientes de pago para calcularle sus intereses moratorios. Vamos a ver todos los registros de la cuenta corriente para esa cuenta. Vean que tiene enero 2019. Y vamos a pasar el primer parámetro que sería la cuenta 4423, coma. El segundo parámetro corresponde, veamos los parámetros a este lado. El segundo parámetro es el mes, enero, coma, el año 2019. Y por último, coma, la tasa, que como había mencionado, iba a ser el 10%. Si ejecutamos esto, veamos que la función tabla nos está devolviendo los 5 datos que le habíamos pedido. 72 días en mora, con un saldo de 409 y un moratorio de 0.08. Vamos a comprobarlo aquí en la cuenta corriente, a ver si los datos son correctos. Vamos a poner la cuenta corriente y vamos a poner, primero vamos a obtener los 10 en mora para esa cuenta. Probamos y vean que sí son 72 días. Vamos a filtrar todo de la cuenta corriente para ver si el saldo corresponde. Vean de que son dos registros para enero 2019. Tenemos 399 más .10 que nos dan los 4.09. Veamos la función nuevamente. Son 4.09 y los días habíamos dicho que eran, veamos, 72 días. Entonces tenemos 409, tenemos 72 días y tenemos un interés moratorio de 0.08. Entonces con esto hemos comprobado que la función está devolviendo los datos correctos. Vean de que esta función tabla es muy útil porque no solamente nos devuelve un valor, sino que nosotros podemos agregar más datos si fuese necesario. Podríamos poner más columnas y nosotros utilizarla, como mencionaba, en cualquier otra consulta y devolvernos un set de datos ya pues almacenado con consultas que quizás son más complicadas y que pues vale la pena que los tengamos guardados. Al igual que la función escalar, que nos devuelve un solo valor, pero que también son ágiles y pues son de gran utilidad a la hora que nosotros hacemos una consulta. Esto sería todo por esta ocasión y quedo pendiente. Recuerden que les tengo que subir también una guía de ejercicios y cualquier consulta pues estamos a las órdenes. Por todo, gracias, buenas noches.